Venció al pecado, ¿puedes decirlo? Venció al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Leo la traducción lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, así que el pecado ya no nos gobierna. La mayoría de los que estamos aquí, y estoy casi seguro de ello, están aquí porque están esperando que Dios hable a sus vidas. ¿Han ustedes venido con ese propósito, que Dios hable a sus vidas? Sí, a ver, levanten la mano los que han venido a eso. Que Dios hable a sus vidas, que Dios hable a sus corazones. Muchos de ustedes, la mayoría, han venido para que sus vidas, después de este congreso, sus vidas espirituales sean mejores. ¿Cuántos han venido a eso también? A mejorar nuestra vida espiritual. Estuve viendo algunos de los videos que ustedes publicaron ahí o que grabaron en sus iglesias de los diferentes lugares y vi las expectativas de ustedes, muy buenas expectativas. ¿Cuántos están siendo llenados en esas expectativas? Creo que la mayoría de nosotros. Y bueno, lo mejor todavía viene todavía más palabra de Dios, viene más tiempo de adoración a Dios. Pero quiero comenzar diciendo algo fuerte, pero que es real. Muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes, me incluyo yo también, cuando era joven, como tú, ¿verdad? Cuando estaba en la iglesia, sí, le pueden hacer, yo no les voy a dar ningún premio como quieran, no hay problema. Pero incluso yo cuando era joven también, estaba yendo a la iglesia, a lo mejor tú también estás yendo a la iglesia, estás acompañando a tus papás, a lo mejor estás sirviendo en algún ministerio, pero estás perdiendo la batalla contra el pecado. A lo mejor estás cediendo ante la tentación en lo secreto. A lo mejor no eres de los que se exhiben y no les importa poner cosas en sus redes sociales o que los vean por la calle, pero a lo mejor en lo secreto estás no batallando contra la tentación, sino que estás perdiendo, ya te dejaste caer. Estás como ese boxeador que está allá en la lona y le están contando y está tirado y no se va a levantar más. Pero hoy yo estoy seguro que a través de todo lo que Dios está haciendo, a través de esta palabra, el Señor te va a ayudar y te va a levantar. ¿Cuántos desean eso? A través de esta conferencia espero que puedas descubrir que las tentaciones son reales y las consecuencias de ceder ante la tentación pueden ser fatales. Tal vez ya no te levantes después de haber caído. Y también en esta enseñanza veremos cómo disfrutar de la victoria sobre el pecado. ¿Tú deseas eso? Disfrutar de la victoria sobre el pecado. Y voy a tomar como ejemplo una vez más a José. Lo puse como ejemplo en la enseñanza anterior. Vamos a Génesis capítulo 39, versículo 3. Vamos a leer varios versículos allí. Ayer te resumí la historia y nos centramos un poquito en la familia de José, en las circunstancias de José, y nos saltamos hasta aquel momento en el cual él decidió perdonar a los que le hicieron daño. Decidió perdonar a los que lo despreciaron, a los que no creyeron en él, a los que lo hirieron, lo maltrataron físicamente. Pero hoy quiero centrarme en aquel tiempo cuando él, después de ser vendido por sus hermanos, los madianitas, fue vendido a un hombre muy poderoso llamado Potifar. A ver, digan Potifar. Sí. Vamos a Génesis 39, versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjate el momento en el que se encuentra José ahora. Ya no era aquel joven que estaba en la casa de su padre con las otras esposas de su padre, siendo minimizado, siendo el que hacía los mandados de alguna manera, porque lo mandaban a checar a sus hermanos con su túnica de colores. Ya José no está en ese momento de su vida, ya está mayor y tal vez hoy hay algunos jóvenes adultos aquí. A ver cuántos son de 18 y más. Ahora levanta la mano los de 18. Órale, hay bastantes. Jóvenes que quizás ya están terminando la carrera o algunos un poco mayores que ya terminaron la carrera y que les comienza a ir bien en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Eso es muy bueno, es bueno, para eso estudias, ¿no? Para que comience a irte bien en la vida. Pero aquí quiero traer a nosotros una advertencia.
Mucho cuidado para esos que levantaron la mano, para los que son más de 18, tienen más de 18 y ya terminaron su carrera, están prosperando, les está yendo bien. Mucho cuidado, porque es allí donde tentaciones comienzan a llegar a tu vida, tentaciones que antes no llegaban. Cuando estabas estudiando, cuando eras un adolescente que no tenías ni para el camión, pues nadie te hacía caso, ¿verdad? No había mucha tentación ahí. Pero ya que empiezas a producir, ya que te empieza a ir bien, entonces sí comienza la tentación por el lado de la atracción física, ¿no? Ya empiezas ahora sí a verte guapo, antes no. Ahora cuando ya tienes carro y tienes dinero y tienes algo, ya ahora sí te ves bien bonito, bien hermoso, ¿no? Bueno, así estaba José. José no solo era próspero en su trabajo, él sí realmente tenía esta cualidad que acabo de mencionar. Y es una cualidad que la Biblia resalta solamente de algunas pocas personas. Génesis 39, versículo 6. Ve lo que dice la segunda parte. Después de que dice que era bendecido por Dios, dice la segunda parte de Génesis 39, 6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, su cara, su físico era atractivo. Y es que los seres humanos tenemos esta particularidad que nos distingue, y es que nosotros nos dejamos llevar por la vista en cuanto a la atracción por el sexo opuesto. Por ejemplo, los animales, porque aunque hay algunos que dicen que los hombres somos como animales, bueno, lo serán ellos, ¿no? Pero los animales no se dejan llevar por la vista, ¿sabes? Sino se dejan llevar por el instinto. O sea, ves ahí al león y que ve una leona, pues no le importa cómo esté la leona, si está bonita o no, él simplemente está buscando saciar un instinto. Pero nosotros los seres humanos, que no somos animales por cierto, nosotros sí nos dejamos llevar por la vista. Nosotros somos atraídos por lo que vemos. Así que imagínate a José, chicas, imagínense a José, un tipo exitoso, que le va bien en su trabajo, que le va bien en lo que hace, pero además un tipo que es guapo, un tipo que es bien parecido. Bueno, algunos de los chicos que están aquí son así. Así, voltea a tu alrededor poquito nada más. Por ahí, ¿dónde estás, chico guapo y exitoso? Por algún lado tienes que estar. Varios levantan la mano, ¿no? Sí. Pues qué bueno que haya chicos aquí de hermoso semblante, de bella presencia. Pero sabes, yo no creo que José, si hubiera vivido en este tiempo, seguramente hubiera tenido redes sociales. Pero yo no creo que José, si hubiera vivido en ese tiempo, hubiera utilizado sus redes sociales para hacer alarde de su belleza. ¿Te imaginas a José en su Instagram poniendo aquí, Dios haciéndome prosperar en la casa de Potifar? ¿Cómo ven este carro egipcio que tengo aquí? Ahí, ¿no? O haciendo alarde de su musculatura, ¿no? En sus redes sociales, así, una pose acá, ¿no? Y sería bueno preguntar, ¿qué es lo que tú y yo proyectamos en redes sociales? ¿Qué es lo que proyectas en tu red social de preferencia? Ya no voy a decir cuál, porque a lo mejor ando atrasado en eso. Yo me quedé en el Facebook y ya no avancé más. Pero sé que hay muchas más. La pregunta no es qué red social manejas, sino qué es lo que proyectas en tus redes sociales. Es una buena pregunta, ¿no? Ellas son parte de nuestra vida, las redes sociales. Cumplen con una función que es conectarnos de alguna manera con otras personas, con el mundo, etcétera. Pero la pregunta es, ¿son las redes sociales una plataforma para mostrar nuestra belleza? Si es que hay alguna. Amén, dijeron por ahí, ¿no? O sea, las chicas poniendo esas fotos todas provocativas, mostrando piel, mostrando demás, en algunos casos. Estoy hablando de chicas cristianas, o que dicen ser cristianas. Yo te pregunto, ¿de verdad necesitas esos likes? Porque subes la foto y después te metes a ver cuántos likes tiene y quiénes le dieron like a tu publicación, a tu imagen. Y bueno, está comprobado que esa aceptación que nos dan las redes sociales pueden llegar a afectar en caso de no haber esa aceptación, y chicas se deprimen porque no tuvieron demasiados likes en la foto que pusieron, o chicos también. Entonces, ¿qué hacen? Ponen una imagen más provocativa, más sugestiva, para poder obtener esos likes. Y yo te pregunto, ¿de verdad necesitas eso? ¿De verdad necesitas que te digan en los comentarios, qué hermosa eres, qué guapo eres? ¿De verdad necesitas eso? Chicas, ¿de verdad necesitan eso?
Que te digan, no sé, no que te digan a lo mejor, qué bonita estás, ¿no? Sino así como, ¿no? A lo mejor te lo dicen en un slang más cristianoide, ¿no? Oh, qué hermosa sierva, ¿sí? Preciosa gacela. Eso está más ungido, ¿no? Más espiritual. Algunos de ustedes son perseguidos por otros. Pueden ser chicas siendo perseguidas por chicos, chicos siendo perseguidos por chicas en sus redes sociales y les llegan un montón de mensajes. Pero ¿no te has preguntado alguna vez si eso tiene que ver por lo que tú publicas? A lo mejor tú mismo estás atrayendo ese acoso de personas, porque con las imágenes que pones mandas el mensaje de estoy disponible, o estoy desesperado, o desesperada, ¿no? Obviamente ese no era el caso de José, aunque era un tipo al que le iba bien en el trabajo, era un tipo que era bien parecido, era de una presencia y una personalidad fuerte. Obviamente él no era así. Sin embargo, la mujer de su jefe comenzó a ponerle el ojo. De pronto comenzó en Instagram a seguirlo. Y José ponía un versículo, ¿no? O José ponía algo, Dios es mi amparo, y él le ponía corazoncito, le ponía like. Y comenzó a seguirlo. No solo eso, sino que comenzó también a darle likes a sus fotos y a comentarle y a decirle, qué bien te ves, José, qué bien te queda el color púrpura. Versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y seguramente José ni le ponía atención. Decía, pues yo soy un esclavo aquí en la casa de Potifar, ¿qué se va a andar fijando en mí? La señora pues le puso un like, no pasa nada. Y él seguramente no le ponía atención. Ahora, yo no creo que la esposa de Potifar haya sido una mujer fea, la verdad. Si vemos en la historia, tú que has estudiado historia en tu escuela y has estudiado las diferentes culturas, la cultura egipcia, la cultura fenicia, etcétera, te darás cuenta que en la cultura egipcia se idealizaba a la mujer con cuerpos esculturales. Si tú ves cómo eran las pinturas y las esculturas, el arte de Egipto en tiempos de José, te vas a dar cuenta cómo se resaltaba la figura de las mujeres en ese tiempo, cómo eran sus cuerpos mostrados y cómo era la vestidura de ellas, vestiduras muy elegantes. Así que no fallaríamos si asumimos que la mujer de Potifar, siendo muy cercana a la realeza, era una mujer muy hermosa también. Y si lo ponemos en nuestros días, ¿cómo sería la mujer de Potifar? Imagínate, la mujer de un hombre muy cercano al gobierno, un hombre poderoso, etcétera. Yo creo que sería algo así como una buchona, ¿no? Una mujer así. Los papás que están aquí andan buscando, no busquen, por favor, ¿eh? No. Bueno, sigamos leyendo. Y dijo la buchona, duerme conmigo. Órale, o sea, la buchona no se anduvo por las ramas, se fue con todo, se lanzó con todo. Ya estaba cansada de andar mandando ahí sus mensajitos y sus corazoncitos en los lives que hacía José, y ponía corazoncitos y qué bien te ves. No, se lanzó con todo. Y sabes, aunque a veces las tentaciones son sutiles, una imagen que abriste en Instagram pues empieza a contaminar todo el feed de tu aplicación y te empiezan a salir cosas relacionadas con esa imagen que viste y se va poniendo cada vez más fuerte, más candente el asunto. A veces es así, es sutil. Empezaste por poquito y comenzó a llevarte a más. Pero a veces las tentaciones son directas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando la tentación sea descarada? Sea así. Que la buchona te diga, ¿sí? Perdámonos por allí. Bueno, así como le dijo, duerme conmigo. Está fuerte, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, pues yo no peco porque pues nadie me hace caso. Si alguien me hiciera caso, pues sí, pero pues nadie me pela, nadie me hace caso. Bueno, ¿qué vas a hacer? Es la pregunta cuando la tentación sea así, sea descarada. Versículo 8, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aquí podemos ver la respuesta de José,
pero analicémosla un poquito, veamos un poquito la respuesta. Ve ahí versículos 8 y 9. Veamos que la respuesta de José fue obviamente un rechazo, o sea, se rehusó a esta propuesta descarada de esta buchona, pero no lo hizo de forma política, como decía Arce hace rato. Bueno, sí, pero no quiero verme grosero. Imagínate, era la esposa del jefe. O sea, y él no lo hizo de forma política, no lo hizo con excusas baratas. No, es que ahorita no puedo porque ando ocupado. No hizo eso. Piensa en esto, por un momento en José, por eso ayer lo vimos. Recuerda que él no había disfrutado del amor de sus seres queridos. Fue una persona rechazada, fue un chico rechazado. Su mamá murió cuando él era muy joven, no tenía el cariño de sus seres queridos, de sus seres amados, y estoy seguro de que José necesitaba un abrazo. Estoy seguro de que José necesitaba un piropo. Ese piropo que le decía la buchona, estoy seguro de que él lo necesitaba, porque parece que no lo había recibido todo lo contrario. Y digo esto porque hay algunos que se escudan detrás de la excusa de que es que a mí mi papá nunca me dijo que me veo bonita, por eso me fui con el primer microbusero que me dijo adiós. Esas excusas no valen. José estaba en esa circunstancia. Y él, aunque no había disfrutado de un halago, del afecto, del abrazo de alguien, él se rehusó. Y él comenzó a expresar sus convicciones. Eso es muy importante, las convicciones. Él comenzó por las convicciones morales. ¿Por qué? Porque esta era una mujer egipcia, buchona, que no podía entender las cosas espirituales. Si un día se te presenta una tentación, no quieras venir a decirle, mira, 1 Corintios 4:7, en el griego dice, en el hebreo, no, porque no le interesa. Pero José comenzó a hablarle por la parte moral. Le habló acerca de fidelidad a su amo. Le dijo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. ¿Sí? O sea, está hablando de lealtad. Ese es un valor moral. De hecho, el otro día escuchaba a un paisano mío que tiene empresas, tiene negocios, y él, aunque no tiene nada que ver con la iglesia ni nada, al contrario, lo que tiene son bares, y él decía que él en esos bares que él tiene, que cuando él descubre que alguno de sus empleados le es infiel a su esposa o a su esposo, los despide. Así como lo oyes, alguien que se dedica a los bares y a la comedia, los despide. Y alguien le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué los despides? Es que, dice él, si no es capaz de serle fiel a la persona con la que hizo un pacto de matrimonio para serle fiel, ¿qué me puedo esperar yo? Me van a robar. Y él está pensando como empresario, pero de alguna manera está aplicando la moral. Y es lo que le estaba diciendo José a esta buchona. O sea, ¿cómo voy a serle infiel a mi amo? Él también reconoció los privilegios que se le habían dado. Fíjate lo que dice el texto. Dice, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene, lo está valorando, porque a veces tenemos bendiciones, tenemos privilegios y los damos por sentado, como que los merecemos y no los reconocemos, pero aquí podemos ver a José que los valoraba, pero además vemos que le llamó mal a lo que está mal. Así fue. Lo malo es malo, y yo sé que suena así como que, pues obvio sí. Pero ¿qué crees? En la sociedad en la que vivimos no siempre es así. De hecho, la mayoría del tiempo lo malo es bueno. O lo malo, ¿por qué no? Pruébalo. Y después de que lo pruebes ya dirás si es malo o es bueno. No te quedes con lo que te dicen tus papás. Ellos no saben. O ahí en tu iglesia, menos. Pero finalmente vemos a José en su respuesta considerando a Dios. Y lo dejó para el final. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Quería que con eso se quedara. Él consideró a Dios. Chicos, la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que carece de valores morales, carece de convicciones morales. Y pudiera dar un montón de ejemplos, pero no me voy a meter ahí. Hay impunidad, hay corrupción en esa sociedad en la que vivimos. Y el punto es que no te agarren, el punto es que no te cachen. Así que, ¿cómo vamos a esperar que esta sociedad tome en cuenta a Dios? ¿Sabes cuándo toman en cuenta a Dios los de la sociedad en la que vivimos? Ahorita en Semana Santa, porque no fueron a trabajar ayer, aunque sean ateos, pero no fueron a trabajar el Viernes Santo. Ahí sí no se quejan, ¿verdad? Ahí se les quita los ateos a todos y andan en Puerto Vallarta o no sé dónde.
Realmente no considera a Dios esa sociedad en la que vivimos. Y hay algo que no debemos olvidar, es que la tentación es insistente. El tentador no se da por vencido fácilmente. Y eso fue lo que ocurrió con esta buchona, la Potifina, vamos a llamarla así. Versículo 10 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ahí está la insistencia. Estaba ahí mandándole un WhatsApp: oye José, te necesito acá rápido para que me traigas esto. Y ahí va José, ¿no? Oye José, necesito que vayas a no sé dónde. Y ahí estaba ella y le decía: ay, qué rico hueles, José. ¿Qué perfume es ese? Y empezaba con su insistencia y empezaba a estar ahí acosándole. En redes sociales ponía algo José, le ponía like, comentaba aún más en sus publicaciones, le mandaba mensajes privados, etcétera. Pero José no la escuchaba. Así lo dice otra versión en el versículo 10 que leímos. Pero ella continuó con sus insinuaciones día tras día, a pesar de que él se negaba, y evitaba en todo lo posible encontrarse con ella a solas. ¿Sí lo leíste conmigo? Eso es algo muy importante, porque hay formas de evitar ser tentados. Hay tentaciones que van a llegar. O sea, estamos viendo a José que no usaba sus redes sociales para mostrar su éxito y su belleza, y aún así le llegó la tentación. Pero hay tentaciones de las cuales nosotros sí podemos librarnos. Yo quiero darte aspectos prácticos, ¿no? Para que puedas llevarte a tu casa. Y a lo mejor tú estás: ¿cómo pastor? Dime cómo puedo evitar ser tentado. Bueno, muy fácil. ¿Quieres evitar ser tentado? No estés a solas con nadie. ¿Sí? No te quedes a solas con nadie. Si eres hombre, no estés a solas con una mujer. Si eres mujer, no estés a solas con un chico, con un varón. Evita estar a solas, sobre todo si esa persona es tu crush. ¿Sí? Sobre todo si te gusta, si se gustan, etcétera. O con tu novia, si es que ya tienes novia o novio. Algunos preguntan esa pregunta constante: ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿O hasta dónde puedo llegar con mi novio? ¿Quieren que les responda? ¿Sí? ¿Le respondo la pregunta? ¿Hasta dónde puedes llegar con tu novia? ¿No? Bueno, ok, entonces le seguimos. ¿Sí? Bueno, alguien dijo aquí. Les respondo hasta dónde pueden llegar con su novia. Chicos, 1 Timoteo 5, no vayan. Dice: trata a las más jóvenes como a tus hermanas, con toda pureza. Así, según la Biblia, así. Si a tu hermana le das un beso de acá de lengüita, pues órale. Ay, qué asco, ¿verdad? Pues así también. Y digo porque aquí están mis hijos los dos, ¿no? Y pues una vez para que lo oigan. Bueno, es lo que dice la Biblia. Yo sé que suena, bueno, es lo que dice la Biblia. Como decía el pastor Jonathan ayer, es que ya nos acostumbramos al mal olor. ¿Te ha pasado? Que llegas a un lugar y huele así como a mariscos, así horrible, ¿no? Ya echados a perder. ¡Qué feo huele! Y después de un rato, como que ya no huele tan mal. No es que se quitó el olor, es que ya te acostumbraste al olor. Y así estamos, vamos dejando que se introduzca el mundo en nuestra vida, en nuestras iglesias, y decimos: bueno, está bien, nomás un besito, pero que no sea muy largo. Y empezamos más y más y más y más. No estés a solas con nadie. Dice la palabra: y evitaba en todo lo posible encontrarse con ella a solas. Me imagino a José buscando la manera. Ya me está llamando la esposa del jefe. Acompáñame tú. Y se llevaba a alguien para no estar a solas con ella. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. La mujer de Potifar llevó las cosas hasta el extremo de acosar a José. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, lo agarró de la ropa, diciendo: duerme conmigo. ¿Te imaginas? O sea, la escena. ¿Sí? Lo agarró de la ropa. La censura entró aquí ahorita. Vente para acá, y lo agarró, ¿no? De la ropa. Y es que podemos ver aquí que el pecado es radical. No sé si ya te diste cuenta. El mundo y el pecado son radicales. Somos nosotros los que luego: sí soy cristiano, y no le queremos decir a nadie. Voy a casa de oración. ¿Sí? Pero el pecado no. Y ves a dos chicas caminando de la mano. Hace poco salimos aquí a un lugar cerca del centro y estaban dos chicas ahí todas acarameladas, y el papá enfrente, en la mesa de enfrente, viéndolas, comiendo, viendo cómo su hija se besaba con otra chica. Y ella sin ningún tipo de reparo, de vergüenza.
Porque así es el pecado. El pecado es radical. Nosotros no debemos de tener miedo a ser exagerados. Nos van a decir, ay, qué legalista, qué religioso. Pues no me importa. El mundo es radical. El mundo trata de acorralarte, trata de adoctrinarte, no sé si está bien dicho la palabra. Trata de imponerte sus ideologías, sus filosofías, de poner presión. Y a nosotros después nos dice, no puedes hablar de religión aquí o allá. Y hay situaciones en tu escuela o en tu trabajo que son similares a la situación de José. A eso se le llama presión social. Puede que estés en tu trabajo y entre tu compañera que entra cantando una canción que dice que felices los cuatro y quién sabe qué rollo. No, eso son cosas reales que ocurren. Y tú estás haciendo tu trabajo y estás oyendo a la sirena cantar, ¿no? Tratando de hipnotizarte, tratando de atraerte, tratando de que voltees y respondas. Todos los días te enfrentas a situaciones que sabes que están mal, pero que otros las ven normales, que te insisten una y otra vez hasta acorralarte y ver cuál va a ser tu reacción. Como decía hace rato Arsenio, ahí está el cristianito, a ver, ¿cuál de los dos lo hacemos caer? ¿O cuál de los dos la hacemos caer? Así es el mundo. ¿Quieres saber qué hizo José? Dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto lo leemos continuamente, no sabemos la historia. Por eso lo escogí, porque no quería detenerme en detalles, la conoces, pero hay un punto aquí que es interesante. A José no le interesó su imagen. O sea, él salió prácticamente con poca ropa, ¿no? O a lo mejor sin ropa. Pero a él no le importó verse ridículo, no le importó cuidar su imagen, él salió huyendo. Y es lo que debemos de hacer tú y yo ante la tentación. Hay que tener el valor y huir. No importa cómo nos veamos, no importa que nos tachen de ridículos, de religiosos, de legalistas, de persinados, etcétera. No importa, hemos de salir huyendo como lo hizo José. Eso le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, versículo 2. Vamos ahí, 2 Timoteo 2, versículo 22. Dice, y huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí la palabra nos está diciendo, ¿qué debemos hacer? Huye. Pero nos sigue diciendo, no se trata únicamente de huir, sino que debemos de seguir, ¿qué? La justicia, la fe, el amor, la paz. Pero al final del versículo nos da algo bien importante y es acompañado. Debe ser acompañado, no en solitario. Esta batalla que tú y yo enfrentamos día a día es una batalla que debe pelearse a solas, pero también acompañado y apoyado por otro ejército, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y seguramente después de escuchar la historia de José con doña Potifina, la buchona, tú estás diciendo realmente que José era un héroe, ¿eh? Porque pues a mí con la de la tienda que decía Arce hace rato, ya se me mueve el tapete. Ahora imagínate con una señora así, y no, yo sí caería, la verdad, a lo mejor estás pensando. Y dices, José es un héroe. Bueno, déjame hablarte de la persona que está detrás de José, de la persona a la cual José representa en el Antiguo Testamento, y me refiero al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, allí nos habla de Jesús. Está hablando el autor de la epístola a los Hebreos, a un grupo de cristianos que estaban también siendo presionados a una tentación muy fuerte. No era una tentación sexual, sino era una tentación para que ellos pudieran perder su trabajo, perder su vida, y ellos estaban algunos considerando volver atrás y negar a Cristo y volver al judaísmo y quitarse de problemas. Y el autor de la epístola a los Hebreos comienza a hablarles de Jesucristo, de cómo Él es mejor que cualquier otra cosa. Y les dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque sí realmente José fue un héroe, debajo de ese disfraz de héroe estaba Jesús. Y es el mismo Jesús que está hoy entre nosotros.
Y aunque decía, José sí era un héroe, pero seguramente pecó en algún momento de su vida. Seguramente la regó, y vimos cómo cuando estaban sus hermanos allí, él fue tentado, luchó para perdonarlos hasta que por fin lo logró. Pero Jesús nunca tuvo ese problema. El Señor Jesús, dice la palabra, que nunca pecó. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús tenía un cuerpo como el nuestro mientras que estuvo en esta tierra. Un cuerpo que se cansaba. En los evangelios vemos cómo un día estaba arriba de una barca con sus discípulos y el Señor Jesús quedó dormido, se quedó profundamente dormido, así como tú antes de venir hoy en la mañana. Sí, te hablaban, ándale Pancho, y por desvelarte ayer, ¿no? Bueno, el Señor Jesús estaba dormido ahí en la barca y había una tormenta que se desató y el Señor dormido. ¿Por qué? Porque su cuerpo también se cansaba. En algún momento mandó a sus discípulos a traer comida para celebrar la cena del Señor, y vemos en muchos episodios de los evangelios cómo Jesús estaba en comidas. Decían, se sienta a comer con pecadores, porque el Señor también comía y tenía hambre. Antes de que él iniciara su ministerio terrenal, él se apartó por 40 días y 40 noches para estar con el Padre, para estar con el Señor, y lo hizo sin probar alimentos, lo hizo en ayuno. Y aquí podemos ver en Mateo 4 que la necesidad de su cuerpo era una necesidad real, una necesidad de comer real. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Di, escrito está. Ahora dilo con ganas, escrito está. Eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y dice, ahora Satanás es el que dice, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y le cita el Salmo 91. ¿Qué hubieras hecho tú? Porque a veces algunos jóvenes están ante la tentación y viene algún pastor por ahí, algún líder por ahí que sale en Instagram o en redes sociales y dice, no pasa nada, lo puedes hacer, nada con exceso, todo con medida, y empiezan. Hace poco veía un video de un campamento de adolescentes en donde parecía antro aquello, literal, un antro barato, ¿no? Por cierto, pero antro finalmente. No pasa nada. Bueno, aquí le dice, no pasa nada. Salmo 91 dice, escrito está, yo también me sé la Biblia. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí lo que estamos viendo es que las tentaciones se pueden evitar. ¿Cómo? Hay ciertas maneras, ¿no? No estando a solas con tu crush, no estando a solas tú mismo, si luchas con pornografía, por ejemplo. Pero también las tentaciones se enfrentan con nuestras convicciones. Cuando estas son insistentes, cuando estas son agresivas, se enfrentan con convicciones, digan convicciones. Pero ¿cómo se forman las convicciones? Las convicciones se forman con la palabra de Dios. Las convicciones se forman a través de la información que nosotros tenemos en nuestra mente. Ayer preguntaban que cuántos eran del norte, cuántos eran del sur, etcétera. Sí, entonces el entorno en el que tú te crías, por ejemplo, si eres del norte de México, así como yo, eres originario de allá, del norte de México, sabrás entonces que los mejores frijoles son los negros refritos, ¿verdad? No como los de acá, así güeros, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo porque así me crié yo. Esa es mi convicción porque así me informé yo toda mi niñez, comiendo puros frijoles negros, refritos. Así que cuando yo llego a otro lado hay un choque en mí porque digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Dónde están los frijoles negros, refritos? Y me dan frijoles güeros. Bueno, eso es solo un ejemplo simple para decirte que nuestras convicciones se forman por la información que recibimos. Y tú y yo necesitamos ser renovados a través de la palabra de Dios.
necesitamos informarnos de la palabra de Dios. Qué bueno que hacían esta actividad el primer día. No sé si fue el primer día o fue ayer, ni recuerdo. El punto es que pues, no es para hacer sentir mal a los demás. Aquí no se trata de hacer sentir mal a nadie ni de un concurso, sino se trata de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué digo importancia? De lo imprescindible que es la palabra de Dios en nuestra vida. Porque ¿cómo vamos a enfrentar la tentación si no hay convicciones en nosotros? Si las convicciones que hay son convicciones débiles, son convicciones formadas por la cultura o por algo que leí por ahí en un reel o que lo vi en un reel, qué sé yo, ¿no? José, vimos hace un momento, todavía no tenía las escrituras. O sea, él todavía no tenía la Biblia. ¿En qué libro está la historia de José? Génesis. O sea, todavía no tenía las escrituras. Pero aquí vemos a Jesús citando las escrituras porque estas ya estaban a su disposición, por lo menos el Antiguo Testamento. El Señor nos dejó el ejemplo más alto de cómo debemos enfrentar las tentaciones, y es con convicciones que fluyen desde la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 7 nos dice esto. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quieres que el diablo, que el tentador huya de ti? Ahí está la respuesta en Santiago 4:7. Sométete a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pues conociendo su palabra. Porque si yo no leo su palabra, ¿cómo voy a obedecer lo que Él me dice si no lo sé? ¿Me explico? Me someto a Dios, me someto en su palabra, y es entonces cuando yo puedo resistir al diablo, y el diablo, así como lo hizo con Jesús, huye de mí por un tiempo. La palabra de Dios es la espada con la que nosotros vencemos la tentación. Según Efesios, cuando habla de la armadura, habla de varios elementos de la armadura del soldado, siendo la palabra de Dios la espada. ¿Cómo está tu espada? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu espada? ¿Sí? Nomás es cómo está tu espada, no que le des todo el reporte de... Mira, el Señor Jesús no solo resistió la tentación, no solo triunfó sobre la tentación en esa ocasión. O sea, no fue que solamente ahí en el desierto cuando Él venció la tentación. No, Él nunca pecó, es lo que dice la palabra. Y aunque Él nunca pecó, escucha esto, se hizo pecado por nosotros, se hizo pecado por ti, se hizo pecado por mí. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí estaba Jesús en la cruz, por cierto, es lo que estamos recordando en esos días. Y me parece maravillosa la idea de que el desafío juvenil sea en cada Semana Santa cuando recordamos que Jesús venció. Y estaba Él allí en la cruz, estaba en ese madero. Satanás creía que había derrotado al Señor y dijo: esta vez sí lo derroté. No lo pude derrotar en el desierto, pero esta vez lo tengo ahí colgado, lo voy a matar, voy a acabar con él. Fue lo que creyó Satanás. Sin embargo, esa cruz es la victoria. Allí pagó Él el precio del pecado, que es la muerte. Todo aquel que mira con fe a esa cruz, a la cruz de Cristo, tiene vida eterna. Le das un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Eso no solo implica que fuiste librado del infierno, es gran ganancia, ¿no? Algunos dicen: no, pues ya creí, ya me libré del infierno. Ciertamente, pero ¿qué implica que tengamos vida eterna? Tener vida eterna lo que implica es que tú y yo, los que tenemos vida eterna, ahora estamos muertos al pecado. Por eso dice que Él triunfó sobre esos principados, esas potestades, dice Colosenses 2:15, triunfó sobre ellos en la cruz. Así que cuando Satanás pensaba que tenía la victoria, en realidad estaba siendo derrotado allí en la cruz. Y tú y yo ahora somos benefactores de esa victoria de Jesús. Él se puso en nuestro lugar, pagó el precio, y todo aquel que mira a esa cruz ya no le debe obediencia al pecado. Ya el pecado no es su Señor. Hay quienes dicen afuera: es que no puedo dejar de hacer esto. Sí, ciertamente no puedes. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, sí podemos. Si tú creíste en Cristo como el Mesías, la justicia de Cristo te fue dada. O sea, a los ojos del Padre, tú y yo que hemos creído en Cristo, nos vemos igual que Jesús. Él ve a Jesús
en nosotros. La justicia de Jesús está en nosotros. Si tú creíste en Cristo como el Mesías, su victoria te fue dada. Esa victoria que Él obtuvo en la cruz te fue dada a ti también. Y no tuviste que hacer nada para obtener esa victoria. Él la obtuvo y te la dio. Es como alguien que contestara el examen por ti y te da, y pones tú tu nombre ya en el examen. ¿No te parecería maravilloso eso? El Señor hizo eso por nosotros. Escucha lo que dice la palabra, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo, escucha esto, chico, chica, Cristo venció al pecado. ¿Puedes decir esto? Cristo venció al pecado. Y eso se pone mejor. Él nos dio la victoria sobre el pecado. Le das un aplauso al Señor por eso. Él te dio la victoria sobre el pecado. Ya eres victorioso sobre el pecado. A lo mejor andabas ahí todo derrotado. No, pues es que el pecado me va venciendo, voy perdiendo la lucha. No, ya eres victorioso. Necesitabas escuchar esto, que ya tienes la victoria sobre el pecado. No solo tienes la victoria, tienes las herramientas para vencer la tentación. Es una batalla que ya está ganada, lo leímos ahora en Romanos 8. Y el Señor nos da las herramientas para vencer la tentación. Y lo mejor es que no solo tenemos las herramientas, someternos a Dios, resistir al diablo, su palabra como espada. No solo tenemos eso, tenemos al Señor Jesús intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y es el Señor, cuando estás en ese momento que viene ese pensamiento a tu mente de ir y hacer eso que sabes que no le agrada a Dios, sea lo que sea. Y es entonces cuando el Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti, para que no caigas, para que puedas tú voltear y tomar esas herramientas que Él te dio. Quiero acercarme a la conclusión haciendo algunos llamados, pero quiero volver a leer el texto que leímos al principio. Romanos 6, versículo 6, traducción lenguaje actual. Una cosa es clara, Romanos 6, 6. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Eso es victoria. Victoria sobre quien nos tenía aplastados, el pecado. Ahora nosotros tenemos la victoria. Dice, antes éramos pecadores. Ese ser nos habla de identidad. Algo con lo que muchos jóvenes batallan cuando están desarrollándose. ¿Quién soy? ¿Sí? Allá en Estados Unidos, de donde yo vengo, los chicos hispanos, hijos de inmigrantes que ya se criaron allá, no saben qué son. No saben si son gringos o si son mexicanos o si son tejanos. No saben ni qué son, muchos, ¿no? Otros no saben si son niños o son niñas o si son qué, ¿no? Ya ves que inventan tantas cosas después el día de hoy, ¿no? Pero aquí la palabra nos habla de identidad y lo pone simple. Si tú no has creído en Cristo, tu identidad es pecador. Dice, antes éramos pecadores. Ciertamente, como decía el pastor Arce hace un momento, no heredamos el pecado de nuestros padres. O sea, no es de que tengo que ser un alcohólico porque mi papá era un alcohólico. No es tengo que ser un drogadicto porque mi mamá era una drogadicta. No, heredamos la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa. Y esa es tu identidad según la palabra, si no has creído en Cristo. Éramos pecadores. Pero todo aquel que peca, según la palabra, tiene que morir, según la ley de Dios. Pero la gracia del Señor se exhibió allí en la cruz del Calvario. Allí estaba Jesús poniéndose en el lugar de los pecadores. Y el que ha creído en Cristo ya no es gobernado por el pecado. Ya no es vulnerable a la tentación. No tiene por qué serlo.
Todo aquel, como dije, que ha creído en Él, ya no tiene que ser gobernado por el pecado. Y hoy, el llamado que quiero hacerte, si no has creído en Cristo, si has estado batallando con el pecado en tus propias fuerzas, sin Cristo, hoy es el día. Es necesario que mueras al pecado, que mueras al pecado creyendo en Cristo. Estar muerto al pecado, ¿qué quiere decir? No entiendo, ok, te lo explico fácilmente. Quiere decir que el pecado ya no te gobierna. Quiere decir que el pecado ya no es tu Señor. Y eso lo hace Cristo cuando tú crees en Él. Ahora, si tú has creído en Él, puedes decirle no al pecado. Puedes huir exitosamente del pecado y disfrutar de la victoria que ya te ha sido dada. Te invito a que te pongas de pie. Y quiero terminar diciendo esto. Cristo venció al pecado por nosotros. Aún por los que no han creído. Cristo venció al pecado por ti. Y si tú crees en Él, podrás disfrutar de la victoria sobre el pecado. Si tú has creído ya en Él, ya tienes la victoria sobre el pecado. Termino con unos consejos prácticos. Recuérdalos, guárdalos en tu corazón. Primeramente, aléjate de aquello que te estimula a pecar. Puede ser muy simple, ¿eh? Repito, aléjate de aquello que te estimula a pecar. Yo quisiera honrar a algunos jóvenes que conozco de nuestra congregación en Houston, que tienen un teléfono flip, no un smartphone como este, sino de esos que se doblan, con los que nada más puedes hacer llamadas. Y teniendo la posibilidad de tener el iPhone 15 quizás, pero tienen ese, uno para hacer llamadas nada más. ¿Por qué? Porque dicen, esto me estimula a pecar, un smartphone, por eso solo llamadas. Eso es ser sabio. Eso es usar las herramientas que Dios nos da. No estoy diciendo que los smartphones son del diablo, pero digo, si eso te estimula a pecar, aléjate de eso, deshazte de eso, acércate más a la palabra de Dios. Hay muchas maneras de exponernos a ella. Puede ser escuchándola, la Biblia hablada, leyéndola en las diferentes versiones en tu dispositivo. Hacerte el hábito de leer, no solamente por leer, sino de leer y meditar en la palabra de Dios. Acércate más a la palabra, acércate más a la comunión con Dios. Involúcrate en las actividades de tu iglesia. Ya basta de solamente ir a calentar la banca. Pregunta en qué puedes servir, en qué puedes ayudar, en qué puedes apoyar. Dispón de tu tiempo, da tu vida. Eso es morir al pecado, morir a nosotros mismos. Y un consejo más, busca a quien rendirle cuentas. Decía en 2 de Timoteo, invoca al Señor o busca al Señor con los que de corazón le buscan a Él. O sea, involúcrate con otros, busca a quien puedas rendirle cuentas. Quizás es un hermano mayor en la fe, un pastor de jóvenes, y decirle, esta es mi lucha. No la vas a andar publicando por todos lados. Esta es mi lucha, este es mi pecado. Ayúdame para no caer. Allí va a estar a quien le vas a estar rindiendo cuentas. Y le vas a estar diciendo, hoy me fue bien, hoy no caí. Y así. Pero finalmente, uno más, y es ayudar a otros que van un paso atrás de ti. Porque no se trata solo de nosotros. Atrás de nosotros hay otros que van iniciando en su carrera y siempre podemos ayudarlos también. Y eso nos ayudará también a guardarnos de la tentación. Inclina tu rostro. Quiero terminar haciendo un llamado finalmente. Ya no tienes que vivir esclavizado al pecado, con sus consecuencias, con su dolor, pero sobre todo con la consecuencia eterna, que es la muerte eterna. Si tú no has creído en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes decirle al Señor, Señor, creo en ti. Así de simple es. Has escuchado lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario, lo que recordamos en ese tiempo. Él se puso en tu lugar, recibiendo el castigo que tú merecías, que yo merecía. Lo hizo todo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es un don de Dios, esa gracia, esa salvación, esa vida eterna. Un don, un regalo que es para ti, el cual tú puedes abrazar hoy al mirar con fe a esa cruz y decirle, Señor, perdona mis pecados, yo creo en ti. Gracias, Señor. Que hoy, Padre, muchos que no te conocían te hayan reconocido como Señor, como Salvador, hayan creído en ti como el Mesías que pagó por sus pecados para darles vida eterna. Gracias, Señor, por salvar. Gracias por perdonar.
para aquellos que ya han creído en Cristo, pero que habían estado viviendo una vida de derrota en lo privado, en lo secreto, o quizás en lo público. Sabes, hoy el Señor quiere restaurarte y quería que escucharas esto. Eres victorioso, eres vencedor. Puedes levantar tus manos y decirle: gracias por la victoria que me has dado, Señor. Gracias por las herramientas que me has dado para vencer la tentación. Gracias por tu palabra, por tu iglesia, por tu espíritu en mí. Levanta tu voz y dale gracias con voz audible. Vamos, victorioso, dile: gracias, Señor, por la victoria que me has dado. Gracias por el perdón que recibo en ti. Gracias por tu espíritu en mí, Señor, porque he muerto al pecado y ahora viviré para ti. Ahora viviré para tu gloria, disfrutando de esta victoria. Gracias, Señor, por la victoria que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso victorioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.